Buenos días con todos, mi nombre es David Villalobos, soy psicólogo de profesión. El tema del video del día de hoy es sobre un tema bastante tabú que sucede en la sociedad y que resulta ser un tema de que se tiene que tocar necesariamente, que es el tema del duelo. Ahora, el duelo es un proceso en el cual nosotros nos vamos adaptando emocionalmente frente a una pérdida. No solamente se refiere a la muerte de un familiar, un ser querido, un amigo, sino también puede ser por la pérdida de un trabajo, también puede ser por la ruptura de una relación o incluso por la pérdida de un objeto que representa algo bastante importante para nosotros. Ahora, el duelo es normal, todos nosotros estamos predispuestos a llevar un duelo, pero no de la manera correcta. No todos podemos tener un duelo de manera normal. También hay lo que se llama un duelo de manera patológica, en el cual se podría decir que ese proceso se interrumpe y se empieza como una especie de generamos un pequeño tapón que tapa justamente esta respuesta emocional. Ahora, ¿qué hacer frente a esto? Este es un tema bastante delicado debido a que muchas personas piensan de que olvidando a la persona, olvidando el objeto o simplemente hacer como si no hubiera pasado, este duelo estaría llevando adecuadamente su duelo. Y eso no es cierto. Ahora, el duelo tiene 5 fases que se podría decir de que son fases entre comillas que nosotros hacemos. La primera de ellas tiene que ver con la negación. Muchas veces es como que nosotros negamos la realidad o simplemente tenemos un pensamiento en el cual la persona, por ejemplo, esa situación no sucedió. Prácticamente es como que lo tratamos de taponear, lo tratamos de olvidar, tratamos de hacer como si no hubiera pasado para hacernos sentir mejor, cosa que en algunos casos no puede ser cierto. Hay algunas personas que al hacer esto se sienten culpables. ¿Por qué olvidar esta persona que tanto me ha ayudado en la vida? O olvidar, por ejemplo, el trabajo que tanto he querido y que he soñado y que ahora ya no lo tengo. Si se dan cuenta, es como que tienen que aprender justamente a pasar esta etapa, no quedarse justamente en la negación pura de ignorar justamente este suceso. Pasemos a la siguiente etapa, la etapa de la ira. Muchas personas tienden a enojarse debido a que es una situación en la cual no estamos en control. Nosotros no podemos controlar cuando perdemos algo o cuando perdemos a alguien. Hay muchas personas que tienden a sentirse como que no hubieran hecho más, se enojan consigo mismas, se enojan con las personas que están rodando de la misma familia, ¿por qué no fui mejor con ellos? Esta situación fue justamente la que lo llevó, esa situación fue la que le llevó a esta explosión de emoción, que justamente es la etapa de la ira. La negociación viene después, mayormente es un diálogo interno o incluso la generación de promesas a una deidad. Ahora, esta fase justamente es llegado a como una especie de buscando un aprendizaje. Por ejemplo, hay veces en las cuales no pasamos mucho tiempo con la persona que se fue y nosotros pensamos que de cierta manera es nuestra culpa, pero no lo es. Simplemente tratamos de que, por ejemplo, nos repetimos la idea, ahora con la próxima persona voy a tratar de ser mejor, voy a tratar de reunirme más con ella, justamente para ver una especie de solución a este sentimiento que nosotros tenemos, lo cual tampoco es correcto. Tenemos que aprender a aceptar justamente esta situación y de que no estamos en control para nada. Ahora, una vez que pasamos estas fases que pueden variar en el tiempo, no solamente es como que vamos a tener un periodo largo, sigue la depresión. La depresión es la frase más larga, en la cual la mayoría de personas está. Debido a que frente a esta pérdida, nosotros sentimos justamente estarnos deprimidos, baja nuestro ánimo, dejamos incluso de comer, ya no vemos las cosas como nosotros queríamos, nuestros hobbies que tanto nos gustaban empiezan a fallar, ya no es como que prácticamente estamos perdiendo poco a poco lo que nos motiva. Esa es justamente la depresión y es una de las etapas que se supone que dura mucho más en las personas. Y por último, la etapa que la mayoría no logra, y lo digo de manera bastante contundente por porcentaje, la mayoría no logra llegar a la aceptación. La mayoría no logra aceptar que esa persona, que ese trabajo, que esa relación se terminó. Si nosotros posiblemente hemos escuchado a nuestros compañeros o a nuestros queridos amigos o familiares también, de que por ejemplo terminan una relación y tienen ese sentimiento de que pueden volver, ese sentimiento es como que todavía no han quitado el duelo,
No se han dado cuenta de que la relación ya estaba rota, la relación ya no puede continuar, pero siguen insistiendo de que se tiene que arreglar. Igual sucede en la familia. Hay veces en las cuales se está llevando un duelo, pero no de manera adecuada. Piensan de que al no hablar de la persona que falleció, al no hablar de los recuerdos que esa persona dejó, nos sentimos bien. Es una forma saludable de dejar el duelo y no lo es. Una persona que se va nos deja los recuerdos. Ahora, si nosotros olvidamos esos recuerdos o tratamos justamente de taparlos, nos sentimos peor. Y es como que muchas veces podemos llegar a reaccionar de manera de un poco intempestiva, en sea con ira, nos retiramos de una reunión, o simplemente hay personas que lo llevan con el alcohol. Es justamente ese tema desde que se tiene que llevar un proceso de duelo adecuado. Ahora vamos a hablar un poco más sobre el tema de los niños. El duelo en niños es un poco más complicado, debido a que en este caso la mayoría de ellos no comprende la situación de la muerte de manera completa. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de más o menos en la muerte entre 1 a los 6 años entre los niños. La mayoría de ellos no comprenden en totalidad lo que es la muerte, y muchas veces nosotros tratamos de ocultarles o simplemente decirles en algunas analogías que la persona falleció. Esto en cierta medida puede ayudar debido a que es su corta edad, y puedes dejar este mensaje para que posteriormente puedas decirle de manera apropiada, no dejarlo tapado y dice ya le expliqué y ya va, no. Tienes que explicarle una vez que el niño vaya creciendo. Ahora, entre 7 a 10 años. En esta etapa los niños ya comprenden un poco el tema de la muerte, pero no lo logran comprender en totalidad. En esta etapa es un poco más complicado, tienes que tener bastante comunicación con el niño y ver qué síntomas está presentando. Hay niños de que cuando se les muere cuando se muere un familiar, cuando se les muere una mascota, tienden a comportarse de manera mucho más efusiva, tratan de llamar más la atención, pero hay otros niños que no. Hay otros niños que eran muy juguetones, hay otros niños que eran muy activos, que de un momento a otro, después de sufrir esta pérdida, tuvieron una baja actividad, se están encerrando, se están justamente encapsulando en su propio mundo. Y este es el tema de justamente los que están a cargo de ellos. El tema también es de que si uno de los dos padres muere en esta etapa, porque es muy diferente la pérdida de un animal, un perro, un gato, a que muera uno de los padres cuidadores justamente de este niño. En este tema la muerte tiene, o simplemente la comunicación y el apoyo de toda la familia que rodea al niño tiene que ser mucho mayor. Ahora, si la muerte o el deceso sucede entre los 10 a 15 años del niño o del menor, ahí es donde estamos, el niño ya comprende lo que es la muerte, pero justamente esta etapa es de las más complicadas emocionalmente. Los niños tienden a expresarse de manera equivocada, buscan su lugar en el mundo justamente en esta etapa, y no tener a uno de los padres o ambos, que justamente se podría decir que es el peor escenario, tiende a ser bastante chocante para la vida de estos niños. Lo importante cuando se ve esos temas es estar pendiente del niño, no dejarlo solo, tratar de hablar con él, tratar de comunicarle por qué sucedió esto y más o menos explicarle qué es el tema de la muerte. No dejarlo solamente como si fuera un tema cualquiera o ignorarlo, ya que a futuro puede quedar bastantes problemas que justamente están relacionados con esto. Ahora, como último mensaje es cuánto tiene que durar adecuadamente un duelo. Hay varios estudios que dicen de que el duelo puede variar dependiendo de las personas, es bastante cambiante. Se les ha dicho que un periodo entre los 6 meses después de haber ocurrido la pérdida hasta algunas personas de 2 años. Pero más o menos esa sería una etapa en la cual vemos de que un duelo se empieza a procesar, se empieza, ¿cómo se llama esto?, a concluir. Ahora, ¿qué pasa si nosotros llevamos mal el duelo? Como les mencioné, pueden llegar a ignorar o simplemente olvidar los recuerdos de la persona. No pueden hablar de la persona porque sienten o enojo o también sienten lo que es tristeza. Y para evitar eso justamente salen de la conversación para evitar, en este caso, tener una descarga emocional, fica llorar. El cual es un tabú también en nuestra sociedad, si en el caso es un hombre en el que está. Que no es nada de malo que tanto hombres como mujeres que están sufriendo una pérdida tengan que llorar, porque es una forma de botar esa emoción.
La segunda, que también se podría decir que es un duelo patológico, es cuando las personas reemplazan este dolor o tratan de taparlo con alcohol. Alcohol, drogas. Hay muchas personas que cuando toman lloran. ¿Por qué? Porque no han pasado ese duelo. Simplemente lo que están haciendo con el alcohol es tapar esa herida momentáneamente para evitar sufrir. Y eso en un futuro resulta ser bastante letal porque puede generar una adicción que justamente puede ser peor que justamente una depresión. Ahora, la tercera parte es también de que hay muchas personas que cuando muere un familiar, este familiar les dejó un objeto. Este objeto representa para ellos un ancla emocional. Los tienen amarrados a ese objeto. ¿Por qué? Porque les recuerda a esa persona. Puede ser el objeto más simple del mundo para las demás personas, pero para él es un objeto importante. Y hay veces en las cuales cualquier persona que visita la casa o otro familiar que toca ese objeto, la persona se enoja, se siente triste o simplemente es como que trata de ocultarlo. Eso también está llevando un mal duelo. Es importante tener los recuerdos, los momentos de las personas que se fueron, pero no tenerlos como si, en este caso, solo para apoyarnos. Esos objetos están como recuerdos, no están con nosotros como si fueran medicina o como amuletos. Tenemos que aprender a dejarlos, a darles su lugar, a tratar de despegarnos de ellos, para que justamente no se conviertan en un ancla, que esa sería la situación, un ancla emocional. Okay, creo que ya he abordado de manera un poco general el tema del duelo. Es un tema bastante largo, es un tema bastante amplio, que tiene bastantes aristas. No todas las personas llevan el duelo diferente de igual manera. ¿Okay? Bueno, fue un gusto hablar con ustedes y a todos los que ven este video, de verdad les agradezco su atención. Muchas gracias.